Hola, ¿qué tal compañeras, compañeros? Muy buenos días, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Un gusto saludarles nuevamente. Eh, Bien, el día de hoy vamos a iniciar con esta alternativa que he implementado ante las condiciones del COVID, que nos ha distanciado de nuestras aulas, que nos ha distanciado del contacto en la universidad y eh, les explico cómo va a funcionar esto. Vamos a estar grabando unas sesiones teóricas a partir de esta plataforma con la intención de evitarnos largas sesiones de 2 horas a través de Zoom porque llega a ser muy cansado. Por lo tanto, trato de hacer una síntesis que no lleve más de 1 hora, dividido en dos pedacitos. Yo sé que es de pronto mucho tiempo, bueno, me pueden poner X2, ¿no? Y ya hablo más rápido. Eh, pero es importante para dejar algunos conceptos en la mesa, para que, no en todas las sesiones, pero sí vamos a generarlo que cada 15 días, dependiendo el esquema del semestre, semestre, cuatrimestre, eh, nos reunamos en la segunda parte de la sesión a través de Zoom para discutir estos conceptos, responder preguntas detonadoras, preguntas y dudas generales, poder ver algún caso de estudio, y eso va a ser muy importante. Entonces, se va a publicar unas preguntas clave con la intención de que estas preguntas les ayude a ustedes a organizar sus apuntes para que de pronto no se pierdan en el mar de conceptos y términos o lo que vayamos diciendo, que a veces podría eh, confundirnos o no saber qué elementos o qué puntos registrar. Por lo tanto, vamos a iniciar con esto. Les pido generen sus apuntes de clase, es algo muy importante para que pueda haber esta posible retroalimentación y discusión cuando nos reunamos por Zoom, ¿vale? Pues vamos a iniciar con nuestra sesión. Esta es la clase, la segunda sesión, pero esta es la primera sesión en donde vamos a implementar esto. Y estamos iniciando la temática de los procesos que intervienen en la definición de la forma arquitectónica. Aquí es muy importante señalar primero que para poder hablar de la forma arquitectónica y entendiendo que ustedes ya tuvieron 2 semestres, un año, en donde cursaron eh, dos materias precedentes a teoría de la arquitectura 1, perdón, seguramente ya comenzaron a hablar algo, a esbozar algo sobre la forma arquitectónica. Hoy no vamos a iniciar propiamente sobre qué es la forma o cómo comenzar a entender o identificar estos procesos directamente de la forma, pero vamos a ver una especie de introducción que nos va a llevar de la mano a entender en las siguientes sesiones esta idea de los procesos que intervienen, ¿ok? Entonces vamos a ver tres subtemas. El primero es qué es arquitectura de forma muy general, porque esto nos podría llevar eh, amplias discusiones. Por ahí pongo ciencia, técnica, arte, condicionantes, determinantes de la arquitectura, el cual vamos a desarrollar también la siguiente sesión, y partes del objeto arquitectónico y su interrelación con el contexto. ¿Cómo podemos comenzar a analizar un objeto arquitectónico al momento de estudiarlo? Y al momento de la praxis arquitectónica, entender cómo existen estas partes, estos factores, para tratar de generar propuestas lo más integrales posible. Y no nada más quedarnos, porque eso es un objetivo importante, no quedarnos o estancarnos en que arquitectura solo es forma. Por lo tanto, sí se va a hablar de forma, pero se va a hablar de la gran relación que existe con lo social, con el contexto, con el uso, con la estructura. La arquitectura no son solo formas. Y eso es lo que vamos a ir tratando de entender en las próximas sesiones, ¿vale? Bien, pues vamos a iniciar de esa imagen, más adelante la platicamos. Vamos a iniciar con dos conceptos básicos.
Por lo general existe la determinación o el señalamiento de que arquitectura es una de las 7 bellas artes. Y este ha sido un esquema que se ha desarrollado desde siglos anteriores. Eh, una noble arte, una, una disciplina que en lo personal, si fuera puramente arte, sería un arte muy condicionado a la legislación, a la antropometría, a las condiciones del habitar, a la tecnología, etcétera. Yo no podría encapricharme o tratar de que a partir de mi actividad artística, arquitectónica, tratar de generar un acceso, una puerta, con una forma o con una medida que pudiera caer hasta en el capricho, porque busco a través de esta representar una idea, una discusión teórica, artística, filosófica, etcétera, en donde no puede entrar una silla de ruedas. Por lo tanto, tengo yo que atender a las indicaciones de la normatividad. Y así podríamos encontrar muchas cosas, ¿no? De pronto nuestras habitaciones deben de responder a una orientación, siguiendo pautas que a veces se le conocen como eh, diseño bioclimático. Tengo que tener una orientación para que el sol, el asoleamiento, incida sobre tal fachada y me genere un confort térmico, etcétera. No puedo nada más dejar un muro totalmente ciego y con una habitación al norte. De pronto, en el caso del hemisferio norte, de pronto eso podría generar problemas en la salud y por lo tanto el tema de la habitabilidad ya queda, digamos, que un tanto al aire, no están las condiciones mínimas de habitabilidad, ¿no? Entonces, es una actividad artística un tanto limitada. Si nosotros comenzamos a ver al menos 3 definiciones. La RAE. No sé si hoy en día sigue usando alguien la RAE en Latinoamérica, pero bueno, la RAE. Entonces, vamos a hacer la siguiente revisión. La RAE nos dice que arquitectura es el arte de proyectar y construir edificios. ¿Ok? El Diccionario de Español de México, del Colmex, que lo pueden ustedes revisar online, nos dice que la arquitectura es la profesión y disciplina que se ocupa de la planeación y construcción de casas, edificios, monumentos, etc. Está considerada entre las bellas artes. Y ahí pone algunos ejemplos: arquitectura civil, arquitectura religiosa, arquitectura militar. Ok. Eh, otra fuente, Oxford, nos dice que la arquitectura es el arte y técnica de diseñar, proyectar y construir edificios y espacios públicos. Algo en el cual coinciden los tres es este término de edificios, que después podríamos platicar un tanto de si quizás la definición o incluir el concepto de edificio dentro de la definición de arquitectura sería lo adecuado, porque tendremos que preguntarnos qué es un edificio. Eh, Vamos ahorita a tratar de cambiar el término de edificio por espacio. Espacio. Opa. Espacio. ¿Vale? En los términos de espacio, espacial y espacialidad será algo que de pronto por ahí mencionaré, pero se desarrollan hasta teoría de la arquitectura 2. ¿Ok? Ahorita vamos a tratar de entender el espacio. O dentro de estos conceptos, el término de espacio. Porque vamos a entender que es el término esencial y es considerada por algunas y por algunos como la materia prima para las arquitectas y los arquitectos. El trabajar con los espacios. ¿Ok? Estos espacios van a responder a una dinámica social, una dinámica artística, una dinámica cultural, económica, etcétera, y estará condicionada y determinada por ciertos factores intrínsecos y extrínsecos. ¿Ok?
Además, algo muy importante es que este espacio va a responder a las necesidades del ser. Y el ser tiene una amplitud sexogenérica, una diversidad de pensamiento, de estilos y formas de vida. Eso hace que entender al ser y sus necesidades sea complejo. ¿Ok? Siguiendo estas ideas, el espacio se va a ajustar a las necesidades y a las actividades de este ser. Y su envolvente, que es lo que muchas veces a todas y a todos nos llama la atención, el envolvente es la geometría que está envolviendo el espacio, y el espacio es un vacío. Es como si tú abres una caja de zapatos, los muros, la cubierta, el piso, o sea, el material de cartón, es este envolvente geométrico. Tú abres, ya no hay zapatos, tú abres y vas a ver un vacío. Pero es un vacío que está contenido por algo. Después iremos entendiendo ese algo. Pero nos vamos a ir refiriendo al envolvente geométrico, a aquello que está materializado. ¿Ok? Entonces, a mí me gusta esta idea de Oxford que dice arte. Ajá, es arte. Pero también es técnica. Y técnica no por cómo emplees las acuarelas o cómo emplees el óleo. No. Técnica se refiere a lo tecnológico, a la tecnología de diseñar, proyectar y construir. Eso se me hace también muy interesante a diferencia de los otros conceptos. Términos que vamos a revisar más adelante, porque aquí estás diseñando, estás proyectando, después veremos las diferencias, y al final vas a materializarlo. Vamos a sustituir edificios y espacios públicos, ya está diciendo espacios públicos, podríamos decir espacios privados y públicos, por espacios. Entonces yo me quedaría con esta posible definición. La arquitectura es el arte y técnica de diseñar, proyectar y construir espacios. Podríamos entrar en la discusión si se construye el espacio, o el espacio ya está desde una postura existencialista. Son cosas que después se van a ir viendo en los próximos, en las próximas sesiones y en las próximas clases. Pero aquí se refiere a la edificación propiamente, a la materialización de aquello que está envolviendo, que está delimitando el vacío arquitectónico. Quizás pudiéramos ser un poquito más específicos y decir que la arquitectura es el arte y técnica de diseñar y proyectar espacios y construir la espacialidad, o construir lo espacial. Lo espacial se va a referir al envolvente, y la espacialidad se va a referir a la relación que hay entre el vacío y su envolvente en relación con el ser, en esta interacción. ¿Ok? Podemos entonces entender a la arquitectura dentro de dos esferas. Y así va a ser la gran dicotomía, la gran este contraste de que la arquitectura se va a encontrar siempre en dos esferas. Y eso la hace compleja. Una esfera se va a relacionar a aquello que es lo intangible, a aquello que es relativo, a aquello que es irracional. Y es el arte. El arte, por un lado, y por el otro lado como la esfera de lo racional, lo tangible, que es la ciencia y la técnica. Por lo tanto, si al objeto arquitectónico lo entendemos primero, no importa el orden de estas esferas, pero si lo entendemos desde un enfoque artístico, podríamos entender que el arte, al fin y al cabo, es una especie de medio de comunicación, ¿ok? Y esta actividad artística, de forma general, podríamos, al tratar de analizarlo, al tratar de entenderlo, que este va a ser un reflejo de su entorno cultural, va a transmitir un mensaje o una idea, o un pensamiento, ya sea de forma consciente e inconsciente, y va a provocar emociones y sentimientos. Eso es algo muy, muy importante. Por ahí después vamos a platicar algo que se llama la estética.
Y la estética tiene que ver con eso, con la idea de esta relación o esta interacción en lo emocional y lo sentimental entre la obra y el ser. ¿Ok? Si analizamos la arquitectura desde el enfoque artístico, podríamos entender la visión del mundo de un artista, de una sociedad o de los poderes como es la religión y el Estado con E mayúscula. ¿Ok? El edificio, el vacío, desde el aspecto artístico, va a responder a estas necesidades de propaganda de la religión y del Estado, de solidez de estas instituciones de poder, o de los mensajes, de las creencias, del pensamiento, de una sociedad y de una cultura específica en un tiempo y un espacio determinado. Punto. Ahora, la ciencia, si comenzamos a entender la ciencia y la técnica que genera, que envuelve, que está en torno a la arquitectura, podríamos nosotros y nosotras identificar los avances científicos y tecnológicos los cuales se evidencian en el objeto. Cómo de pronto el objeto responde a los avances científicos de su tiempo y de su espacio, de su cultura. Cómo responde a las matemáticas, cómo respondió a la construcción, entendiéndose materiales, resistencias, la estática, las condiciones del suelo, la sismorresistencia, aspectos de ingeniería, cómo de pronto y en las culturas antiguas respondía la astronomía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vean cómo no es solo una actividad artística, pero tampoco es una actividad netamente ingenieril. ¿Ok? Están en estas dos esferas. Ok, ahora, ¿qué dicen las arquitectas y los arquitectos? No hay como tal una definición específica y es por eso en donde podríamos entrar en una amplia discusión. Aquí se habló de una definición que en lo particular a mí me parece clara, concisa, pero de pronto, y aquí les voy a enseñar varias arquitectas y arquitectos, que a partir de su experiencia, a partir de su pensamiento, a partir de su propio entendimiento, nos comienzan a decir qué es para ellas y para ellos arquitectura. Vamos a comenzar con estas dos arquitectas francesas, Anne Lacaton, que fue quien con su socio ganaron en el 2021 el Pritzker. O sea, como pan recién salido, ¿no? El último Pritzker. Anne Lacaton nos dice que la buena arquitectura es abierta, abierta a la vida, abierta para mejorar la libertad de cualquier persona, donde cualquiera puede hacer lo que necesita hacer. Les voy a mostrar estas frases, pero para que juntos, juntas, podamos ir a identificar algunas palabras o algunos conceptos que van a ser constantes. Aquí de entrada nos está hablando de cualquier persona. Cualquier persona puede hacer lo que necesita hacer, las necesidades del ser. Ahí está. Lo que habíamos platicado de espacio, ¿ok? Dice que la buena arquitectura es abierta, pero abierta a la vida, porque el ser debe de vivir, desplazarse, entrar en este vacío arquitectónico. Odile Deck, también una arquitecta francesa, dice: cuando empiezo a trabajar en un proyecto, siempre trato de explicar a la gente de mi oficina una cosa. ¿Cómo se sentiría una persona, nuevamente persona, al mudarse a su interior? No me gustan los lugares estáticos. Por lo tanto, siempre pienso en cómo mi cuerpo experimentará el espacio. De ambas autoras podemos ver a un lado una de sus obras. En el caso de Odile, creo que es muy clara esta idea de que no le gusta este manejo estático del espacio, de los lugares.
Vean el color, vean estas líneas como de pronto se quiebran. eh, Se hace muy atractivo el querer estar ahí, el querer vivirlo. Nuevamente, esta arquitecta hace la mención de las personas, por donde está la gente. No, no es la gente de su oficina. No me gustan los lugares estáticos, por lo tanto, la persona, aquí está. Persona al mudarse a su interior. Ahora está hablando de cómo la persona tiene cierta relación con su espacio respecto a la perceptual. Porque nos está diciendo, siempre pienso en cómo mi cuerpo experimentará el espacio, cómo lo va a vivir, cómo lo va a percibir. ¿Tendrá algún aroma, algún sonido? ¿Habrá algún efecto térmico? Son ese tipo de cosas que de pronto no pensamos y que a veces nada más estamos encasillados a generar formas. Después platicaremos algo que decía por ahí Mie sobre si el objetivo de las arquitectas y los arquitectos es diseñar formas. ¿Ese es el objetivo? ¿Es el fin último? No lo es. Es un medio. ¿Es un medio para qué? Para que el espacio sea habitable. Necesito yo generar forma, estructura, función, estas condiciones mínimas de la habitabilidad para que las personas puedan vivir ahí. Eso es algo muy importante. Entonces la forma no es el fin, la forma es un medio. Y eso hay que irlo entendiendo. Por aquí tenemos dos arquitectos, Bernard Tschumi, uno de los pioneros de este pensamiento deconstructivista en la arquitectura, y Norman Foster. Bernard Tschumi nos dice que la arquitectura está siempre relacionada con el poder y está relacionada con grandes intereses, ya sean financieros o políticos. Aquí es muy claro, ese es uno de los grandes factores que van a influir en el desarrollo de la arquitectura. La política, la economía. A veces como limitantes, a veces como detonadores de las obras. Y eso, aunque haya necesidades específicas del ser, de una pareja, de una familia, de una colectividad, muchas veces son las decisiones políticas, las decisiones del Estado, las que deciden si las cosas van a prosperar o no. Y eso es algo muy, muy cierto. Y lo económico, a veces no hay el dinero para poder hacer cosas. Pero ahí es donde entra el ingenio de las arquitectas y los arquitectos. Con poco recurso, ¿qué puedo hacer? Eso se requiere muchísima imaginación y muchísima creatividad. Por ahí Norman Foster nos dice que la arquitectura es una expresión de valores. La forma en que construimos es un reflejo de nuestra forma de vivir. Nuevamente se relaciona con lo anterior, la forma de vivir. Tiene que ver mucho nuevamente con la idea del ser y de cómo este ser va a habitar estos espacios. La arquitectura es una expresión de valores y la forma en que construimos, el cómo vamos a materializar este envolvente del espacio, es un reflejo de nosotros. Claro, el arquitecto Sir Norman Foster tiene propuestas muy interesantes, algunas propuestas que en lo formal de pronto pueden ser polémicas, de pronto pueden ser discutibles. Ahí podemos ver un poco de sus obras, está en Londres. Entonces, bueno, pero eso es importante. Cómo de pronto la forma de construir, de materializar el envolvente, lo que vemos, refleja nuestra forma de vivir. Eso es algo importante. Otras dos arquitectas. Denise Scott Brown, que es una de las pioneras del movimiento postmoderno, y Carmen Pinós, española, que ha trabajado aquí en México. Denise Scott Brown nos dice: yo creo que la arquitectura es la manera consciente de hacer espacios. Corto, conciso, me gusta esta definición. Me gusta esta frase, me gusta esta cita. La arquitectura es la manera consciente porque estás trabajando con una materia prima que es el espacio, porque el espacio
voy a sonar muy científico, ¿no? No se crea ni se destruye, solo se transforma. El espacio ya está. Entonces el espacio lo vamos a transformar, lo vamos a moldear, a diseñar, a partir de buscar cumplir las necesidades del ser. Entonces, de forma consciente, de forma metódica, de forma eh, se me fue, sistemática, vamos a comenzar a hacer espacios, a diseñar estos espacios. Carme Pinós nos dice que la arquitectura construye paisaje o construye ciudad. No es una escultura. Ojo con eso. Somos arquitectas y arquitectos. O vamos o pretendemos serlo. No somos escultoras, no somos escultores. Hay que tener mucho cuidado porque comúnmente en el segundo año de la carrera, como el plan de estudios tiene un énfasis sobre la idea de la forma, sobre la idea del concepto, lo conceptual, a veces pensamos que hacer la forma más extraña es como querer buscar el hilo negro de la arquitectura. Y si nos dicen, hay que diseñar una estación de bomberos, ay, entonces que tenga la forma de una manguera y... ¿eso es arquitectura? Creo que, bueno, sería cuestionable, ¿no? ¿Por qué no estás pensando mejor primero en el programa arquitectónico, en cómo atender el funcionamiento de una estación de bomberos y como resultado ves cómo sería la forma? Entonces, aquí tenemos igual dos ejemplos, dos fotografías de las obras de estas arquitectas, en donde además podemos ver un poco en contraste con las demás diapositivas, cómo nadie tiene, aunque haya conceptos similares en su pensamiento teórico, nadie es un mismo tipo de arquitectura. Podrá tener similitudes a otras arquitectas o a otros arquitectos o a tu propia interés. Digo, a lo mejor te gusta mucho la obra de Carme Pinós y empiezas tú a influenciarte por cómo ella plantea sus propuestas arquitectónicas. Es válido, totalmente válido. Pero es importante siempre tener una postura crítica y reflexiva de por qué mi obra es así. No nada más para decir, es que se ve bonito. No somos escultoras ni escultores. Vamos a pensar en lo que está adentro de estas formas, de estos volúmenes, ¿vale? Otros dos arquitectos, Alejandro Aravena y Jörg Engels. Dos arquitectos jóvenes. Alejandro Aravena nos dice que la arquitectura es dar forma a los lugares donde vive la gente. Dar forma a los lugares donde vive la gente. Vean cómo el término de vivir ha sido como muy constante. Vivir. Si yo le doy forma, si yo comienzo a generar estos envolventes, si yo comienzo a definir el espacio, lo espacial, la gente tendrá las condiciones para poder vivir. No es más complicado que eso, nos dice, pero tampoco más sencillo que eso. Muchas veces, cuando comenzamos a estudiar la arquitectura, pensamos que entre más complicado o más complejo es una buena arquitectura, y muchas veces es todo lo contrario. Lo más sencillo es lo mejor. Pero ¿qué creen? Se dice de lo más sencillo, pero no por ser lo más sencillo es que sea lo más sencillo de proyectar, porque a veces lo más sencillo requiere un alto nivel de abstracción, un alto nivel de síntesis, un gran entendimiento programático, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Jörg Engels, que además vean una de sus propuestas, es el que hizo este famoso edificio de Lego, o en el caso de Aravena, esta arquitectura progresiva o casa de pie, en donde sus habitantes, a partir de la economía que vayan teniendo, pueden ir ampliando su construcción dentro de un perímetro o un límite establecido para su vivienda. Ok.
Jack Ingalls nos dice que la arquitectura es el arte y la ciencia de asegurarnos de que nuestras ciudades y edificios encajen realmente con las formas en que queremos vivir nuestras vidas. Formas de vidas, como decía Norman Foster. Disculparán ustedes. Ahí está. El proceso de manifestar nuestra sociedad en nuestro mundo físico. Por lo tanto, la arquitectura está manifestando las características sociales de nuestro momento. Nos está diciendo o va en coherencia con las formas de vida. ¿Ya vieron cómo nadie está diciendo es un montón de cajas o es un montón de cilindros escultóricos que de pronto genera el éxtasis visual? No, nadie está hablando de eso, porque no somos artistas conceptuales, no somos artistas visuales, pero nos apoyamos en aspectos compositivos, artísticos, para poder plasmar mensajes, discursos, narrativas, en coherencia con la función y la estructura. Eso es algo importantísimo. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte y en breve continuamos. Gracias.